y los judíos están rodeados de los enemigos en su propia tierra, Israel solo tiene una opción, que le llamó el general Moshe Dayan, que en la guerra de 1967 fue la que le ganaron la guerra a todos los países árabes. Se llama la opción Operación Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Ya antes de morir se recargó en las columnas y le dijo: Señor, antes de morir devuélveme otra vez la fuerza y permíteme acabar con los filisteos. Lo que no hice en mi vida, permíteme hacer en la muerte. Tumbó las columnas Sansón y mató a todos los filisteos junto con él en el momento de su muerte. Por eso se llama Operación Sansón, porque si los árabes atacan a los judíos usarán armas nucleares. Están dispuestos a morir junto con sus enemigos. Y sabemos que cuando esto esté a punto de suceder, en la guerra de el Armagedón, ahí en ese momento vendrá Jesucristo. Muy bien, entonces vemos que la Biblia nos advierte continuamente de la falsa y mortal paz del mundo. Lo vemos también, vayamos a Jeremías y vemos cómo también este profeta dice en el capítulo 8 de Jeremías, versículo 11, Jeremías 8:11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Los falsos profetas del tiempo de Jeremías, ¿qué comenzaron a predicar? Tranquilos, paz, nadie nos va a atacar, no va a haber problema, los babilonios, nada, no es cierto, no hay guerras. Hagan manifestaciones en la calle y díganle no a la guerra. Qué bonito se oye, ¿verdad? Cuando Dios había dicho no hay paz para los impíos, dice el Señor. Y lo aclara en el capítulo 14 de Jeremías, capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice Jeremías 14, versículos 13 y 14, y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, está hablando de los falsos profetas, no veréis espada, o sea, no va a haber guerra, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en ese lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas, en mi nombre no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Es horrible traer un mensaje del Señor y decir va a haber guerra, porque todo el mundo comenzamos a sentir los jitomatazos y ay, qué agresivo, y esto y el otro. Es dificilísimo predicar e ir en contra de la corriente del mundo. Es dificilísimo, decía Jeremías, me arde, me duelen las entrañas de los mensajes que recibimos de Dios, pero tenemos que ser fieles al mensaje de su palabra. Porque el día que quisiéramos, dice Pablo en Filipenses 1, agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Y la Biblia nos dice claramente que no va a haber paz. Escúchalo, no va a haber paz hasta que Cristo regrese. Habrá guerras y rumores de guerras y las cosas van a poner peor. La iglesia no va a surgir en un nuevo avivamiento, ni la iglesia va a establecer el reino aquí en la tierra. La Biblia dice que los hombres irán de mal en peor, que espíritus vendrán engañando a las personas, que vendrá la apostasía. Antes de que el anticristo venga, se profetiza, 2 Tesalonicenses 2, la apostasía, que es el apartamiento de la verdad de la iglesia. Y lo comprueban las cartas que estudiamos en Apocalipsis a las 7 iglesias, donde las últimas palabras de Cristo a las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, 5 iglesias son llamadas a arrepentirse. Así que la mayor parte de los que me están escuchando serán arrastrados por la corriente de este mundo. La mayor parte de ustedes, de acuerdo a la Biblia, serán arrastrados en la inmoralidad. La mayor parte de ustedes van a ser arrastrados en herejías destructoras. 2 de Pedro capítulo 2. La mayoría de los que se dicen cristianos escucharán espíritus de demonios y acabarán creyendo en los raelianos, acabarán creyendo en que te curan con balines, acabarán creyendo que te curan con magia, acabarán creyendo en todo menos en la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer a la verdad, se complacieron en la mentira. Dice en 2 Tesalonicenses 2, Dios enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Y sean condenados todos aquellos que nunca quisieron estudiar la Biblia,
nunca quisieron ser puros sexualmente, nunca quisieron establecer una autodisciplina en sus vidas, nunca quisieron ellos luchar por sus ideales, nunca o pocos quisieron morir por las cosas que ellos creían, hubo poca integridad. Ahorita hay ambición por el dinero, ambición por las mujeres, ambición por el orgullo, competencia, levantar mi imperio, hacer esto, hacer aquello, hacer dinero, hacer negocios, cobrar en los eventos, y todas estas cosas nos hablan de síntomas de que la iglesia está apostatando y se está apartando totalmente del camino de la palabra de Dios, profetizado claramente en la Biblia. Y finalmente vemos rápidamente, para terminar, en Daniel 8, estas actitudes del anticristo y el poder con el cual Daniel menciona las cosas que el anticristo va a realizar. En Daniel capítulo 8, versículo 12, está hablando del anticristo del versículo 9 al versículo 12. Daniel 8, del 9 al 12, está hablando o mencionando al anticristo, y en el versículo 12 dice: y a causa de la prevaricación. Esta palabra en el hebreo que se usó fue peshá, que significa rebelión. Y es interesante que en 2 de Tesalonicenses 2 diga: cuando se manifiesta aquel inicuo, que es un adjetivo calificativo para el anticristo, esa palabra inicuo es anomos, que significa sin ley, que es otro sinónimo de rebelde. Una persona que no tiene leyes y que no respeta las leyes, ¿cómo se le llama? Rebelde. Pues la misma palabra en el hebreo dice: y a causa de la rebelión. O sea, vemos cómo el mundo se precipita, ustedes lo saben, más y más a la rebelión. Ya la gente no respeta al gobierno, no respeta al presidente, le falta el respeto a la esposa de nuestro presidente, le agreden los edificios, la policía no hace nada, la autoridad no hace nada. Vemos los estudiantes, los maestros encargados de educar a nuestros niños son los peores vándalos que existen. Es increíble la rebelión contra todo lo que es autoridad. Y aquí dice la Biblia que a causa de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea, el anticristo, cuando entre al escenario mundial, el ejército que se le está entregando es el ejército de los ángeles caídos de Satanás. Y cuando el anticristo haga su aparición en el mundo, lo van a respaldar. O sea, el demonismo en esos tiempos y el engaño y la oscuridad en esos tiempos serán tan grandes, porque él tendrá el derecho legal de actuar por la rebelión de los seres humanos. Las naciones cananitas fueron ordenadas por Dios que se exterminaran, porque habían llegado al colmo de la maldad. Sodoma y Gomorra, dice Génesis 18, llegó al colmo de su maldad. Nínive, en el libro de Jonás, llegó al colmo de su maldad, la única ciudad en la Biblia que se arrepiente. Y cuando llegan todas a un colmo, a un nivel donde dice Dios: aquí ya nadie se va a arrepentir, aunque venga el que venga a predicarles, caen los juicios de Dios. Esta rebelión aumentará, y dice la Biblia: y echó por tierra la verdad. ¿Saben qué significa esto? La palabra verdad en el hebreo es emet. En el griego es aletinos. ¿Saben qué significa verdad? Escribe la definición de la verdad de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, la verdad es la realidad en contraste con la apariencia. La realidad en contraste con la apariencia. O sea que cuando la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19, ¿qué significa? Que el maligno está manteniendo a los moradores de la tierra en una falsa, en una irrealidad. O sea, todo el mundo, de acuerdo a la Biblia, es una apariencia. El lujo, el poder, la popularidad, el sexo, el que te vayas con la finta con una mujer que no es tu esposa, etcétera, etcétera. Todo es una apariencia, y los cristianos tenemos al Espíritu Santo para que ahora discernamos y distingamos y no nos vayamos con la finta.